Hola, soy la doctora Crispín y hoy vuelvo a hablar de proteínas porque tras el vídeo anterior se suscitó polémica al respecto. Antes de entrar en materia, recordaros que esto es una charla informal, que no va a sustituir a una consulta profesional y que mi intención es compartir la información que he ido adquiriendo después de más de 20 años de consulta médica profesional en nutrición. Si os gusta lo que veis, voy a estar súper agradecida si le dais al like, a la campanita, si os suscribís al canal. Así que muchísimas gracias y vamos ya con el tema. Primera parte de la charla de hoy es las fuentes que yo utilicé para saber lo que sé y para contaros lo que os conté. Así que sacad boli y papel para apuntar, ¿vale? Bueno, os voy a hablar, tengo aquí una chuletilla para que no se me olvide nada, y os voy a hablar de tres podcasts que están en inglés. Ya sabéis que los podcasts de YouTube los podéis ver con subtítulos en castellano, así que no hay excusa. Bueno, vamos allá. Hay 3 podcasts en inglés que me encantan, que son muy recomendables. Uno es Zoe Nutrition, otro es The Proof y otro es Nutrition Made Simple. Bueno, pues vamos a empezar por el primero, por Zoe Nutrition. Aquí encontramos 3 vídeos súper recomendables sobre el tema de proteínas. Entonces, en el primero, que se llama Everything You Knew About Proteins is Wrong, entrevistan al profesor de la Universidad de Stanford, Christopher Gardner. Este es una eminencia en el tema de proteínas, así que todo lo que encontréis en YouTube sobre Christopher Gardner, si os interesa proteínas, tenéis que leer a Christopher Gardner. Segundo vídeo, Nutrition Doctor, The Truth About Supplements and Your Health. Aquí entrevistan a una doctora inglesa, la doctora Federica Amati, y esta doctora sabe mucho de nutrición, pero es que además tiene un libro en castellano. Así que si queréis leer en castellano a una doctora que sabe mucho sobre nutrición, os digo el título. Guía completa de nutrición, doctora Federica Amati. Y finalmente, un tercer vídeo donde entrevistan a un nutricionista australiano que sabe muchísimo y se llama Simon Hill. Este vídeo se titula Plant Protein and Strength, All You Need to Know. Bueno, pues tenéis aquí estos 3 vídeos que podéis echarles un vistazo, pero luego existe un segundo podcast, el podcast de Simon Hill, que se llama The Proof, y es un podcast súper pro. Es que este hombre sabe muchísimo, no es médico, es nutricionista, pero sabe muchísimo y tiene unos vídeos que son una pasada. Si queréis poneros a nivel super pro, tenéis que seguir a The Proof, a Simon Hill. Os voy a recomendar 2 títulos para saber de proteínas. 1, The Science of Protein, y 2, Protein, Amount, Quality and Timing. Estos 2 vídeos son súper recomendables respecto al tema de proteínas. Ahora vamos con el tercero de los podcasts. El tercero de los podcasts es un podcast muy divulgativo que se llama Nutrition Made Simple. Lo lleva el doctor Gil Carballo y este es un señor que explica muy bien y que además hace vídeos cortitos, más cortitos que los míos, enrolla mucho menos y además es muy ameno, muy agradable. Bueno, tiene 3 vídeos que os recomiendo sobre proteínas. Os digo los títulos. 1, Complete Protein. 2, Best Protein Foods. Y 3, We Are All Confused About Red Meat. Bueno, pues aquí os dejo una lista de vídeos para que les echéis un vistazo y para que sepáis todo lo que sé yo. Pero aparte, os voy a recomendar un documental que ha estado en Netflix, aunque recientemente lo han retirado, y se llama Game Changers. Este documental me lo recomendó mi hermano, porque lo vio y le encantó, y le sorprendió. Bueno, en este documental entrevistan a atletas de élite y sus experiencias con la comida vegana. Mi hermano me pidió que viese el documental para saber mi opinión al respecto. Y no os voy a desvelar más para que lo veáis, pero a mí me pareció un documental muy interesante, muy recomendable. Posiblemente aprendáis mucho también con este documental. Vamos ahora a pasar a mi experiencia personal con las proteínas, porque, claro, yo vengo del mundo de consulta médica de adelgazamiento, llevo muchísimos años y lo que tradicionalmente se ha recomendado a la gente para que adelgace es estas dietas de
bueno, vamos a quitar hidratos y vamos a poner proteína animal con verduras. Así que yo, que también me quiero cuidar y siempre me he querido cuidar, pues he tomado muchísima carne, muchísimo jamón, muchísimo pollo, muchísima proteína animal acompañada de verduras y poca legumbre, poco hidrato. Con los años, ahora que ya soy mayor, pues me ha subido el colesterol. Entonces, ya sabéis que tener el colesterol alto es un factor de riesgo cardiovascular que hay que tenerlo muy en cuenta, y yo entonces decidí hacer cambios no por adelgazar, sino por mejorar mi colesterol. Retiré carnes rojas, jamones, quesos, retiré huevos. No porque no me gustasen, sino porque, bueno, lo que quería era mejorar mi colesterol. El tema está en que si retiras todas estas fuentes de proteína animal, ¿qué comes? ¿Cuál es la alternativa? Bueno, pues para mí la alternativa es sobre todo las legumbres y la quinoa, la proteína vegetal. No hay día que yo no coma proteína vegetal en bastante cantidad y sin duda muy superior a la que comía antes. Legumbres, pues lentejas, garbanzos, judías, guisantes. Los guisantes no son verduras, son legumbre, pero también otras como por ejemplo los cacahuetes con cáscara, crunch, crunch, crunch. Bueno, pues eso no son frutos secos, eso son legumbres. O las habitas que te venden de soja y le llaman también edamame y que te las comes como un snack, eso es legumbre. Pero también el hummus, que he aprendido a hacerlo y me sale muy bien, modestia aparte. Entonces, estos alimentos, estas legumbres son proteína vegetal completa, no tienen grasa saturada, tienen fibra y además a mí cada vez me gustan más. Cuanto más los como, más me gustan. También tengo que mencionaros los derivados de la soja, que cada vez son más frecuentes en los supermercados. Y ahí tenemos, por ejemplo, al tofu, que no me gustaba nada, he de admitirlo, pero ahora ya me encanta. Supongo que hay un periodo de acostumbramiento y realmente ahora me gusta mucho el tofu. También a veces tomo soja texturizada. Entonces, en definitiva, lo que os quiero decir es que yo he hecho un cambio muy radical porque antes comía muchísima más proteína animal y me he pasado a muchísima más proteína de legumbres. También frutos secos y semillas. Los frutos secos y semillas yo antes los tenía un poco demonizados porque son calóricos. Ahora no hay día que no tome frutos secos y o semillas. Me encantan, me sacian, me parecen fabulosos. Así que los he incorporado a diario como fuente de proteína vegetal. También es cierto que tomo pescados, mariscos, moluscos, son proteína animal, pero son ricos en omega 3. Estos no los he quitado ni los pienso quitar. Eso sí, los consumo en cantidades pequeñas y sobre todo consumo pescados pequeños. Bueno, llevan menos contaminantes del mar y además me gustan más. Y finalmente tengo que admitir que todos los días, no hay día que no me tome o un yogur natural no desnatado o un kefir natural no desnatado. Me gusta mucho, es un fermentado, está rico en probióticos, es bueno para mi microbioma intestinal, así que esto lo sigo utilizando y todos estos alimentos que utilizo ahora sustituyen a toda esa gran cantidad de carne, jamones, pollo que tomaba antes. ¿Qué ventajas he obtenido? Dos. Por una parte, mi colesterol en sangre ha bajado sin tomar fármacos, al menos por ahora, así que estoy muy contenta. Y por otra parte, a nivel de masa muscular y fuerza, yo tengo que admitir que yo no me veo que tenga menos masa muscular, que haya perdido, no, y eso que soy mayor que antes. Yo veo que estoy quizás incluso más tonificada. Así que os desafío a que hagáis lo mismo que yo y hagáis esos cambios. Proteína animal a proteína vegetal, que también es completa, como os digo, y veáis en vuestras propias carnes lo que yo he visto y luego me lo compartáis. Bueno, pues ahí os lo dejo, espero que os haya valido y nos vemos en el próximo. Adiós.